Desde este punto de vista, desde el balcón torcido, depende de las interpretaciones que se le hagan. Me atrevo a decir que en los inicios de las civilizaciones, hablando desde la más primitiva hasta la más actual, incluso en las que aún no han ocurrido en el tortuoso futuro, los monstruos siempre han existido, jugando un papel fundamental en las historias. Entonces, de manera ágrafa, errante y de boca en boca como moscas sucias, iban de aquí para allá los relatos más perturbadores y místicos de enormes criaturas que azotaban a la humanidad. Aunque el término azotar debería discutirse, lo racional es ambiguo, como un pantano donde uno cree avanzar y termina hundiéndose, pero ya llegaré a eso. Lo cierto es que este nuevo monstruo creado por la sociedad soy yo. Suelo tener una particularidad. Conservo esa facilidad incomprensible de parecerme a los demás. Algo así como un camaleón sin color en medio de la jungla. Juego a las escondidas con la cotidianidad y me sumerjo en las sombras de quienes me permiten habitarlos. Bien sea por ingenuidad, descuido o simplemente creer que nadie es tan distinto de nadie. Pero esa no es la característica más importante. Diría más bien el coleccionar memorias ajenas y cabellos dorados o rubios cenizas. Específicamente esos dos, y especialmente el último. Pero como cada historia tiene un comienzo y un final, los míos están tan cerca que se muerden la cola entre sí. Empezaré como corresponde, por el borde de mi transformación. De niño solía jugar a ser soldado. La espuma del jabón rojo hacía sangre y mis juguetes de utilería quedaban atrapados en la guerra inútil e inmóvil. Hasta que una tarde encontré un cabello dorado en medio de la escena de combate. Brillaba en contraste con la opacidad del plástico y el líquido jabonoso le daba un toque especial de burbuja en la punta de la horquetilla. Con la pinza fina entre el índice y el pulgar lo recogí y me quedé admirándolo unos minutos, hipnotizado por los colores y esa forma de luz que se difuminaba en mis ojos. Hijo, es hora de comer. Así que lo guardé en el bolsillo de mi camisa y lo olvidé. Ya en la noche, cuando se apagaba la luz de la habitación, un haz mínimo que entraba y atravesaba la ventana daba justo en el bolsillo de líneas verticales amarillas. Fui a buscarlo, ya estaba seco y limpio. Decidí hacer una colección de todo cabello rubio que me encontrara. A los 10 años uno manifiesta gustos peculiares, pequeñas manías de coleccionista precoz, embriones de obsesión. Años después, al nacer su primera hija, estaba sorprendido por su abundante falta de cabello. Decepcionado, esperé, y cuando por fin vi asomar las hebras rubias, arranqué una para meterla en un frasco de compota en el que ya había muchos. Este era especial, pues venía de mi sangre. Era mi tesoro, más real que la realidad misma. A contraluz parecían gusanos dorados con ojos brillantes que nos miraban en el descuido. La guerra nos obligó a emigrar y salimos del país arrastrados por esa mezcla de estupidez política y tragedia colectiva que ya muchos conocen. Ya en el extranjero trabajé en cosas que no recuerdo o no quiero recordar, y en medio de una multitud con cabellos negros, los rubios teñidos eran mentiras disfrazadas. Un viernes por la tarde salí del trabajo, fui al parque a dar de comer a las aves,
y me gustaba verlas picotear el suelo, discutir unas con otras por su porción de comida. Me recordó a los años preexilio. Sentí un tirón en el zapato izquierdo. Un cabello rubio perfecto, enredado en la trenza del cordón, tan real como el de mis sueños. Lo tomé, era largo, de unos 40 centímetros, y miré hacia los lados. No podía estar lejos la cabeza que lo había perdido. Me aceleraba el corazón de solo pensar que la hallaría lleno de oro y que podría arrancarle uno a uno sutilmente los cabellos hasta llenar un frasco nuevo. Los ojos ahora me mirarían fijamente. Eran mis víctimas y también una parte de mí, como si estuvieran contenidas en el novillo. Después de media hora de búsqueda, la vi. Una niña al borde de los 10 años, 11 tal vez, con un peinado de retiro lateral hacia la izquierda, con ganchos de mariposas y abejas. Me acerqué lentamente. Su madre la sujetaba por un brazo, distraída por algo que no importa. Sigilosamente arranqué no sé cuántos hilos dorados. La niña quedó sentada en la grama y corrí directo al tren. La adrenalina estallaba en mi pecho. Su mano empuñada dejaba salir algunos cabellos entre los dedos y me acariciaban los nudillos. Sentí paz, aunque al abrir la mano solo quedaba uno. Esta escena, si pudiera llamarse así, se repetiría rara vez, pues en este lugar no abundan ese tipo de cabellos, en particular estos dorados. Rodeaba mi dedo índice con el pelo, jugando a tensarlo sin llegar a romper su realidad. Llené el recipiente y dormía abrazando el cristal. Eran los sueños dorados en la almohada, los gusanos que nos carcomen la conciencia. Al año siguiente me detuvo el inspector Levy. Es usted un enfermo y acosador de personas indefensas, dijo mientras me esposaban. En el allanamiento descubrimos su almacén. Ellos lo llamaron así y yo lo llamaba de otra forma, pero no importa ahora. Las palabras cambian según quien las sostenga. No podía negar nada, sería inútil pretender cordura donde todos buscan locura. Al cabo de un par de meses recluido, me llamaron al juzgado y un señor de bigotes blancos manchados por el cigarrillo, con muecas que le cambiaban el rostro de muchas formas, dijo: Hemos contado a sus víctimas. Las pruebas de ADN están en este sobre. De los 1001 cabellos, 999 son de él mismo. Los otros dos, uno de su hija mayor y otro de la niña del parque, es de su hija menor. Este hombre es inocente. Perplejos, en medio de aquel disparate, los murmullos se fundían creando múltiples voces que se oyen precisamente en esos momentos de incredulidad. Silencio y orden en la sala, gritó alguien, tal vez la ley o su sombra. Usted, señor, es un monstruo y debe ser condenado a prisión sin derecho a libertad condicional. El jurado deliberó unos días o unas eternidades, da igual. Y acá estoy, preso. No por los cabellos, sino porque al crear una imagen monstruosa de mí, debían continuar el acto siguiente. El monstruo fue condenado por razones absurdas que solo un país extranjero puede inventar. Por robar puestos de trabajo, por pedir visas de turismo constantemente negadas, por infringir una norma de actualización de datos consulares y por último, el más grave, por ser extranjero. Para ese no hay perdón ni se necesitan pruebas. Sentenciado a 5 años de inexistencia. Llevaba una ropa de cárcel que, paradójicamente,
Lo hacía invisible ante el mundo, ignorado sin querer serlo. Al principio su instinto de supervivencia lo hizo adaptarse, volviéndose como aquel camaleón para poder conseguir comida, pero el aislamiento era absoluto, nadie le hablaba. Era el peor de los castigos, pensó. Al cumplir su condena le quitaron el traje de invisibilidad y salió a la calle dispuesto a saludar y recuperar su humanidad. Pero el estigma seguía allí, la marca indeleble del prejuicio, juzgado como el monstruo que era. Nadie le devolvía el saludo y las miradas lo atravesaban, esas miradas que lo evitaban con asco. Caminando por la ciudad, algo lo tomó del brazo con fuerza. ¿Me oyes?, le dijo una voz que venía de la nada. A pesar de no ver a nadie, no sabía qué debía contestar. Ya estaba tildado de loco, hablar con el aire sería añadirle más locura a su prontuario. Soy como tú, instaló la voz temblorosa. Dime que me oyes, por favor. Sé quién eres el monstruo de los cabellos dorados, pero al menos dime que me oyes. Él se detuvo y sintió la presión de esa mano invisible en su brazo, el único contacto humano que había tenido en años. Giró la cabeza hacia el vacío y respondió con amargura. Te oigo, y ojalá no lo hiciera, porque al hablar contigo es la prueba de mi condena. Pero mírame, soy un monstruo visible al que nadie quiere ver, y tú, una presencia a la que nadie quiere escuchar. En esta sociedad putrefacta, que desprecia lo que no comprende y teme lo que viene de fuera, tú y yo somos lo mismo. Un error del sistema. Somos nada. Los no escuchados, amigo mío. Simplemente somos el ruido molesto que decidieron apagar. Sin embargo, no pueden vivir con nosotros y sin nosotros. Los villanos nunca mueren porque la sociedad no puede permitirse vivir sin ellos. Mira la ficción, por ejemplo. El Guasón ha muerto y revivido tantas veces. Nosotros en la vida real nos volvemos mitos o leyendas, advertencias de las memorias colectivas. Las sociedades ansían crear a sus monstruos, villanos visibles para no mirarse en el espejo, culpables para justificar sus abusos y así alimentarse de ellos. Hoy fui yo, mañana no lo dudes. Será alguien tan parecido a ellos o a ti que te costará distinguir la diferencia.